presente la geometría en nuestras vidas. La imagen de la izquierda es muy conocida, son las pirámides de Egipto, son un monumento a la geometría, y anteriores a Euclides todavía. A la derecha tenemos ahí algunos barriles que nos hablan, como fondo hay una hermosa naturaleza, pero nos hablan de geometría, de cilindros, de toneles, de circunferencias. Está presente. Acá también está presente, ¿ven? Ahí tienen un adorno hecho de cubos, y tenemos a la derecha otro cubo, pero de aristas y vértices redondeados. Tiene un nombre especial, pero ahora no los quiero abochornar con muchas palabras nuevas. Después, durante el curso, lo vamos a ir, a lo largo de los 3 cursos, lo vamos a ir desarrollando, y van a ustedes a poder ir penetrando lentamente en el conocimiento geométrico. Una cosa también, hago mucho hincapié: si me dan pantalla, mejor, porque quiero mirar los ojos y decirles: esta es una clase en 3D, geometría es en 3D, hablamos de un largo, de un ancho, de un alto. Este ambiente donde yo estoy dando la clase hoy es un ambiente 3D, tengo largo, ancho y alto, y en ese ambiente que están en su casa, cualquiera sea su dimensión, cualquiera sea la habitación en la cual estén, cualquiera sea el paisaje de nuestro bello país en el cual ustedes estén, ahí vivimos en un mundo 3D. Para ir al cine tenemos y ver 3D, en las grandes ciudades por lo menos, tenemos que ponernos anteojos. Para estudiar geometría, para estudiar matemática, para vivir las 24 horas, no necesitamos anteojos, porque vivimos dentro de un mundo de 3 dimensiones, largo, ancho y alto. A ver si geometría está presente en algunas otras cuestiones. Esta es una construcción, un adorno. Ahora, en cuanto el operador lo pueda poner, lo van a ver. Es un monumento, pero un monumento al cubo. Tanto por tanto por tanto. Ahí tenemos como el artista plástico, sospecho también arquitecto, ha podido construir esta maravilla. Para mí maravilla, para ustedes verán. Cada uno tiene su opinión, esto lo respeto. Acá también está presente la geometría, con adornos. Algunos, al dibujo de la derecha, los llaman mandalas, pertenece a otras culturas orientales, son signos de paz. Y tenemos 3 monedas ahí a la derecha, donde tenemos circunferencias, círculos y una cantidad de cosas más. Es decir, que en este mundo 3D, en este mundo geométrico, nos vivimos en él, insertos en él, en un mundo geométrico, en un mundo de 3 dimensiones. A ver, esto quizás, sí, esto lo elegí poner porque si ustedes lo hacen en otro momento, si fijan mucho la mirada van a ver que esos círculos se mueven. Cada uno tendrá su propia experiencia. Es casi un pasarla bien. Como ven, empezamos a cumplir desde ya lo que les dije, que por lo menos sea algo atractiva, algo interesante esta materia que se nos viene. Y para el final, un toque de topología. Quizás esto está muy alejado de ustedes, pero les cuento que a los 4 años tenían una mente topológica. Y acá también, y como ya lo dije que este es un curso de ida y vuelta, el que quiere saber un poquito más, yo ahora les voy a mostrar qué se considera un cuerpo topológico. También googlean y ahí tienen una figura, un cuerpo topológico que no cumple estas condiciones rígidas de las figuras y del estudio de la geometría euclidiana. Continuemos. Bueno,
al lado de tanta belleza, o posterior a tanta belleza, acá tenemos los tradicionales instrumentos que utilizamos para manejarnos en geometría. Ahí reconocemos el transportador, por las dudas, el amarillo. Estamos repasando escuela primaria, pero por las dudas. El transportador es el amarillo. La regla graduada está en azul. Y hay dos tipos de escuadras, la verde y la roja. Y ustedes pongan el nombre que quieran al compás. Y ahí tenemos los instrumentos básicos con los cuales se estudia, se trabaja, se construye en geometría. La imagen es un poco infantil, pero en realidad fue elegida para que ustedes recuerden su escuela primaria, que en algunos casos quizás esté bastante alejada en sus vidas. Su majestad, el ángulo, los ángulos. Ahí tenemos ya en forma esquemática un ángulo, donde reconocemos, yo lo voy a ir marcando con en cuanto el mouse me lo permita. Se va a quedar acá porque suele escaparse el puntero, se va a pasear por Florida, pero ahora no es recomendable que vaya por ahí. Entonces se queda acá. Este es el vértice. Y después tenemos dos lados. Este arquito, volvemos atrás. Este arquito tiene marcas, tendría que haber acá una línea que nos marque el ángulo. Y acá tenemos estos lados donde empezamos a poner algunos nombres. Acá tenemos el vértice, que es un punto, y cada uno de estos lados en realidad son semirectas. Semirectas. Es decir, que los ángulos son infinitos. Y acá introducimos por primera vez una palabra de muchísima complejidad que también nos va a acompañar durante todo el curso, y aquellos que se animen o tengan en su proyecto estudios universitarios ligados a la matemática, van a ver que la palabra infinito está presente en todos lados, también en el arte, en la literatura, bueno, pero eso es otro cuento, se lo dejo a los profesores de lengua. Y acá vemos cómo en una actividad de gimnasia de una niña, el cuerpo forma naturalmente un ángulo, y acá tenemos el amarillo, acá esto es lo que llamamos ángulo recto, después ahora lo vamos a formalizar un poco más, y esta pierna izquierda de la niña está marcando con la horizontal y la vertical dos ángulos, alfa y beta. Empezamos a aprender griego también. La geometría tiene origen griego y utiliza muchas letras griegas para significar, para denotar, para conceptualizar los distintos elementos. Acá tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta, que lo vemos en una posición muy especial. Entre los dos juntos forman, y voy por un ratito al lenguaje de escuela primaria, están formando acá una esquina, si ustedes quieren, para provocar una leve sonrisa en ustedes, una esquinita. Bien, es decir, que esta línea nos está mostrando elementos geométricos haciendo su actividad de gimnasia. La geometría está siempre presente. Y acá va una palabrita, una palabreja rara, también para que tomen nota. Vayan tomando nota, porque ¿para qué les dije papel y lápiz? Ya me parece que los estoy retando. Todo esto que estoy diciendo, vayan tomando, no tomen todo lo que digo, pero algunas palabras vayan apuntando, palabras que consideren importantes, y después las verifican con los materiales que tienen. La palabra acá es omnipresente. En todos estos actos estamos hablando de la omnipresencia de la geometría. Bien, dejemos a la niña tranquila.
el dibujo de la niña, dijimos que formaba un ángulo recto acá. Es decir, un ángulo que luego vamos a ver por qué se llama de 90 grados. Este es un ángulo recto, la famosa esquinita. Pasamos, dejamos la escuela primaria, sexto, séptimo, lo llamamos ángulo recto, estamos en séptimo, decimos que es 90 grados. Y estos dos ángulos colocados en esta posición son y se llaman complementarios. Complementarios. Y dos ángulos, se necesitan dos ángulos para ser complementarios. Y los dos suman 90 grados. Los dos conforman el ángulo llano. Nos estamos refiriendo y ahora estamos enfocando la diapositiva que está a la izquierda de la... Parezco un relator de fútbol, viejo relator de fútbol. A la izquierda de la imagen, señor. A la izquierda de la imagen, señora. Bien. Los viejos recordamos cosas de viejos. Beto se ríe. Bien. Y acá vienen, yo sé que les encanta a ustedes, acá aparecen unas cuantas cuentas, porque fíjense, van a tener que hacer el esfuerzo de calcular 28 más 62 y ver que les da 90. Por lo cual ya les puedo tirar algunos ejercicios. Hablándolos, no van a aparecer. Sigo con la imagen de la izquierda. ¿Cuál es el ángulo, el complemento, que así se dice, de un ángulo de 30 grados? Y fácil, profe. Todo el mundo sabe que es 60, ¿verdad? Estamos todos bien. El que no sabe por qué es 60, por favor revise su vocación o póngase a estudiar. Y también, después vamos a ver dentro de 20 minutos, media hora, grados, minutos y segundos, y acá aparecen unos lindos ejercicios. Los profes y los maestros de primaria de sexto y séptimo nos enloquece dar este tipo de problemas. Nos encanta cuando los alumnos transpiran la camiseta y están ahí cola en silla, como ya dije, con lápiz y papel, haciendo cuentas. Una pregunta que siempre hacía yo en los exámenes cuando veía que los alumnos estaban medio flojos, y sigo con la imagen de la izquierda, es preguntar si tres ángulos de 30 grados cada uno son complementarios. Les doy 17 segundos para que lo piensen. ¿Tres ángulos de 30 grados cada uno son o no son complementarios? No son complementarios. Upa, hay una señora rubia que dijo, ¿cómo no? Si suman 90. La estoy viendo ahora mismo. Como la señora se llevó la sorpresa. Y no porque sea rubia, no me interesa esto. Da la casualidad que esta señora, yo percibo que es rubia. Dos ángulos que suman 90 grados, son complementarios. Dos. Si tengo tres ángulos de 30 grados, no son complementarios, porque son tres. La definición es muy concreta y muy directa. Dos ángulos son complementarios cuando suman 90 grados. Dos. Y hice un acto fallido porque ya estaba mirando la pantalla de la derecha. Ahí tenemos dos ángulos que suman 180 grados. Ahí no está el nombre, pero ya sé, hay 4 o 5 que están a los gritos. Profe, es muy fácil esto, sigue adelante. Son suplementarios. Les tengo que enseñar a todos, a los que no conocían la palabra suplementarios y a los que esto les parece muy elemental. Tengan paciencia, sean solidarios. Continuamos. Upa, palabra rara, anótenla. Estamos haciendo un repaso de escuela primaria en realidad, pero ¿quién dice? Ángulos adyacentes. Yacer es una palabra, yacer es un verbo muy antiguo, perimido del castellano, que quiere decir estar. Ad quiere decir que están como pegados, al lado. Entonces son ángulos que están
al lado uno de otro, pero de una manera muy especial. Adyacentes, están al lado uno del otro, pero no de cualquier manera, no de cualquier manera, de una manera muy especial. Es decir, formando lo que ustedes saben muy bien, porque recuerdan, fueron alumnos brillantes en la escuela primaria, hay 3 por lo menos que lo fueron, entre todos ustedes, y conforman lo que llamamos un ángulo llano, o si ustedes quieren, como decíamos los maestros de antes, un ángulo liano, un ángulo que es el doble del ángulo recto. Ya dijimos que el ángulo recto tiene 90 grados, este va a tener muy bien el doble de 90 grados, lo calculan ustedes. Continuamos. Bueno, a ver, quiero bochinche. Si estuviéramos en clase acá, si ustedes estuvieran acá sentados, bulliangueros, prestando atención, alguno que otro está pidiendo cuánto falta para el recreo. Entonces, a ver si se acuerdan estos nombres. Yo los voy a señalar con el cursor y ustedes a los gritos, ojo que no vengan los vecinos a preguntar qué pasa. Yo los voy a escuchar desde acá. Escuché bastante bien este nombre, pero hay algunos que escuché que no está. Ahora después lo vamos a repasar. Este también, este cómo se llama, este también cómo se llama, y este otro que es el más difícil. Acá se quedaron pensando. Entonces vamos a los nombres, a ver quiénes dijeron bien. Este es el ángulo, vamos a tomar el principal, ángulo recto. El ángulo recto es el que está formado por 2 rectas perpendiculares. Volvamos rápidamente a tercer grado, forman una esquinita. Este ángulo, ya lo saben, pero imagínense, soy el profesor, lo tengo que decir. Es menor que este, se ve a ojos vista que es más chico, que es menor, y es lo que conocemos como ángulo agudo. Por el contrario, el que excede del ángulo recto, el que tiene una medida mayor que 90 grados, a ese lo llamamos obtuso. Obtuso. Vayan anotando. O a lo mejor ya lo tienen, ya lo leyeron. Hay 2 que, me llegó a mí que hay 2 que ya se leyeron todo el manual, ya saben todo y están usando esta clase nada más que para confirmar. Son los 2 mejores alumnos del instituto. Pero yo no los conozco, sospecho que son así. A este lo llamamos ángulo llano y dijimos que es 180 grados. Y hasta Beto está esperando de cómo se llama este. Beto es el amable operador que nos permite dar estas clases. El hombre invisible. Ángulo cóncavo. Ángulo cóncavo. Todo lo demás son ángulos convexos. Acá, discúlpenme por la hora, los que están viendo a la noche, la están viendo ahora la clase, o la van a ver de noche, acá se comieron un pedazo de torta o de pizza bastante importante. Eso es lo que queda. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Pregunto como alumno, ¿cuál es la diferencia entre un nombre y el otro? Cóncavo. Y el otro convexo. Claro, ¿por qué la diferencia? Beto me hace una pregunta que no entiendo. Como alumno. Bueno, el límite entre los dos es este. Justamente, Beto los representa acá notablemente. Es el ángulo llano. Todo lo que son menores que el llano son ángulos convexos. Y todo lo que son mayores que el llano, como en este caso, son cóncavos. Obviamente, como en este caso, un convexo y un cóncavo conforman toda la vuelta. Pero bueno, se me representó a mí también la porción de pizza de torta. Pido disculpas si hay gente que está cortando esta clase para ir a comer. Y esto, bueno, acá ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos 2 rectas paralelas, L' y L segunda. Tenemos
que son paralelas, que quiere decir que no se cortan en ningún punto. Esta es una de las características de las rectas paralelas. Y tiene una transversal. Esta expresión la voy a llamar L sub 1. Es un subíndice. Y en matemáticas se utiliza mucho esto. L sub 1. Es la recta que atraviesa, la recta secante, que corta las dos paralelas. Y da la casualidad que en cada corte forman, en cada nudo, 4 ángulos. Entonces voy a tomar esto para hablar un ratito sobre estos nombres. A lo mejor si ustedes abren el manual, los tienen ahí escritos. Digo el manual de la, o el libro que ustedes quieran, el manual de la institución que seguramente bajaron o lo tienen a mano. Acá tenemos este ángulo amarillo, el 1, con el verde. A estos ya le habíamos puesto nombre, adyacentes. A ver, digan ustedes, ¿cuáles son? ¿Hay otros adyacentes? Y el 2 y el 3, el 1 y el 4, el 3 y el 4, el 5 y el 6, el 8 y el 7, o el 7 y el 8 si le gusta el orden. Estos son ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes como propiedad es ser suplementarios, pero lo importante es ser adyacentes. Y acá aparecen en cada nudo otros 2 ángulos, otro par de ángulos, mejor dicho, para ser muy preciso, 2 pares de ángulos que son especiales. El 2 y el 4, y el 1 y el 3, el 6 y el 8, y el 5 y el 7. Yo sé que hay mucha gente que ya escribió que estos, el 1 y el 3, 2 y 4, 5 y 7, 6 y 8, ya pusieron, son opuestos por el vértice, profe, de cosas difíciles. Vuelvo a decir, hay gente que necesita que yo se lo diga. Para esto fui contratado, para contarles todo. A los apurados, tomen paciencia porque van a venir cosas difíciles. Si no en esta clase, en otras. Paciencia. Pero acá también se juega, estos ángulos se juegan de otra manera. ¿Qué pasa si comparamos los ángulos, los tomamos de a 2 también, pero tomados de distintos nudos, de distintos puntos de encuentro? Por ejemplo, el 2 con el 6, el 1 con el 5, el 3 con el 7 y el 4 sobre el 8. Hagamos este ejercicio visual. ¿Por qué visual? Todo lo que estamos haciendo es visual, pero como de memoria, sin ejecutarlo en un papel. Vamos a calcar, a la vieja usanza, vamos a calcar este nudo y lo vamos a superponer con este otro. Esto, así como está, lo superponemos con otro. ¿Y qué pasa? Decimos que el 2 se corresponde con el 6, el 3 se corresponde con el 7, el 1 se corresponde con el 5 y el 4 con el 8. ¿Sí? Entonces, nombré varias veces el verbo corresponder. Justamente estos ángulos, el 2 y el 6, el 3 y el 7, el 1 y el 5 y el 4 y el 8, se llaman ángulos correspondientes. Ahora tenemos también otro tipo de ángulos. Por ejemplo, los que se alternan a uno a cada lado de la transversal, de L sub 1. El 2 y el 8, decimos que se corresponden, el 1 y el 7, y estos los vamos a llamar, como se alternan, los vamos a llamar alternos. Esta parte del plano, que está comprendido entre las dos paralelas, lo vamos a llamar banda. Banda, ¿eh? Esto anótenlo. No aparece frecuentemente en los libros. Banda. En la geometría también hay bandas. Es la porción de plano comprendida entre dos rectas paralelas.
Me pongo serio, los miro a los ojos para dar esta definición con toda corrección. Se alternan, pero como el 2 y el 8 y el 1 y el 7 no se corresponden con la banda, están en la parte exterior de la banda, entonces decimos que son alternos externos. Y por el contrario, el 3, ahora sí necesito la diapositiva, el 3 y el 5 y el 4 y el 8 son alternos porque están a ambos lados de la transversal, pero apuntan hacia la banda. Después la exceden, por supuesto, porque dijimos que los ángulos son infinitos, pero digamos como que empiezan dentro de la banda, apuntan hacia la banda. Entonces estos son alternos internos. Que por otra parte decimos que son iguales como los correspondientes. Y también vamos a considerar, esto lo tienen en Google, lo tienen en los libros, lo tienen en manual, pero yo tengo la obligación de decirlos. Y también están el 2 y el 7, el 1 y el 8, que también son como de afuera de la banda, pero están del mismo lado. Están los dos en un mismo semiplano, el 2 y el 7, y el 3 y el 6. Estos se van a hacer, tomen la lapicera, anoten, conjugados, ángulos conjugados. Y estos ángulos conjugados, y les dejo acá una preguntita, no son congruentes, palabra que vamos a usar siempre en geometría, congruentes. Pero les dejo la pregunta, ¿qué son? Lo pueden obtener en el material. Dijimos que estas clases son de ida y vuelta. Entonces también tenemos conjugados externos y conjugados internos. Y en el otro semiplano pasa exactamente lo mismo. Esta diapositiva da para mucho. El 1 y el 8, alternos externos. El 4 y el 5, conjugados externos, 1 y 8, ¿qué pasó, profesor? Y 4 y 5, conjugados internos. Y son 50 años enseñando esto. Puede fallar. ¿Cómo se miden? ¿Cómo se miden qué? ¿Cómo se miden los ángulos? Ahí tenemos el instrumento de medición. Ya en tercer grado, cuarto, cuando tuvimos acceso a un transportador, ya nos sentimos, a mí me pasó, importantes. Ya sabíamos lo que era el transportador. Estábamos creciendo. Ya éramos mayores. Bueno, los transportadores los hay muy lindos, todos redondos, de plástico, transparentes. La maestra tiene un transportador enorme de madera para su pizarrón, para enseñarnos a nosotros. Y acá marca este centro y este ángulo, que es el de 0 grado. Y después vienen los sistemas para medirlos iguales y van saltando. Entonces, imagínense. A ver, yo después lo voy a decir. Este primer ángulo, el ángulo... otra cuestión. ¿Cómo llamamos a los ángulos? Bueno, a medida que se van presentando las cosas, yo voy acotando. Acá decimos A o B. Este ángulo, A o B. Pregunto. Según este transportador, ¿cuánto mide? ¿Qué leemos ahí? ¿Cuánto mide, Beto, este ángulo? Beto está haciendo otra cosa. ¿Cuánto es este ángulo según esto? El número no está. ¿Qué conclusión sacamos, Beto? El A o B, Beto los representa. No está escrito el número que mide, pero miremos. Si de acá hay 30 y esta marca larga, ¿cuánto será? 10. Muy bien, Beto. Y este es 30. Entonces, evidentemente, el ángulo AOB mide 20 grados. ¿Cuánto mide el AOC? Estoy pesado, estoy cargoso hoy. AOC, y parte de Beto se ofreció, se inmoló acá para contestar. Los está ayudando. A ver, rápido, digan ustedes, a los gritos. Beto dice 75. A ver, ¿quién le discute a Beto? A ver si logramos que alguien llame.
Evidentemente Beto leyó el libreto o sabe mucho, y entonces mandó 75 grados. Y está bien, porque si este es 60, esta raya que es igual que esta es 70, obviamente esta es 80 y 90. Y evidentemente el A o C pasa justo por el medio de las marcas de 70 y 80. Y Beto sabe mucha matemática, sabe sumar, sabe dividir por 2, y entonces lo que está en la mitad de 70 y 80, gracias Beto, 75 grados. Y a ver más rápidamente, el A o D. A o D. Bueno, déjenlo descansar a Beto. Griten ustedes, escríbanlo. Después volvemos. El A o E. El A o E, escriban cuando miden y acá tenemos 680. Les digo el A o D directamente. ¿Cuánto es? 90, 100. Porque después de 710, este queda para ustedes. Averígüenlo. Este es un curso de ida y vuelta. Tienen que trabajar. Si no lo hacen, no lo aprenden. Háganle caso a Confucio. Bueno, salimos de los colores y ahí tenemos el sistema sexagesimal. Esto también nos va a dar para hablar un ratito. Para ustedes es bastante común de la escuela primaria esto de hablar de grados, minutos y segundos. ¿Por qué sexagesimal, profe? Los antiguos, los pueblos muy antiguos, lo vamos a ver en la clase número 2, tenían distintos sistemas de numeración. Este es un tema del martes que viene. Por favor, ninguno me falta. El martes que viene vamos a ver esto. Distintos sistemas de numeración. Pero, profe, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Y bueno, que esta medición o este sistema, que no es el único para medir ángulos, se basa en un sistema sexagesimal cuya raíz sexa, la matriz de esta palabra, quiere decir 60. ¿Cómo, profe? Nuestros números van de 10 en 10. ¿Y qué está diciendo usted? ¿Que acá van de 60 en 60? Y sí, el que quiera enterarse, el martes que viene por este mismo canal a la misma hora. O cuando ustedes quieran y vean la película. Pero para enterarse tendrán que esperar al martes que viene. Y acá está la relación entre los grados, minutos y segundos. El grado tiene 60 minutos, el minuto tiene 60 segundos, el grado tiene en consecuencia 60 por 60, 3600. Y acá les estoy enseñando esta diapositiva, la elegí porque es fantástica para explicar, me resulta mucho más fácil explicar esto con este dibujo. Porque para pasar de los más grandes a los más chiquitos hay que multiplicar por 60, de grados a minutos, por ejemplo. Y de minutos a segundos hay que multiplicar por 60. Y si yo tengo grados y quiero saber cuántos segundos hay, cuántos segundos tiene un ángulo de 334 grados, puedo multiplicar por 60 y después volver a multiplicar por 60, o como soy práctico y estoy entendiendo todo, directamente multiplico por 3600. Así que ahí tienen la calculadora, yo dije 374 grados, no necesito saber si el resultado, si ustedes ya lo pueden hacer. ¿Cuántos segundos? La pregunta de la noche. ¿Cuántos segundos hay en 334 grados? Pero esto no es lo importante. Lo importante de este dibujito es que cuando voy, acá está dibujado para arriba, de izquierda a derecha, de mayor a menor, a los menores, voy multiplicando por el número que los vincula. Y por el contrario, cuando voy de derecha a izquierda y quiero saber, tengo 1.000.000 de segundos. ¿Y qué ángulo es 1.000.000 de segundos? ¿Es agudo? ¿Es obtuso? Y lo puedo dividir por 60 para saber cuántos minutos son, y después lo puedo dividir por 60 para saber cuántos grados son. Y si no, directamente, como estoy prestando mucha atención y estoy muy decidido o decidida,
caso de las alumnas que están mirando esta clase, están decididas a terminar sí o sí este secundario, y nosotros los profes las vamos a ayudar y las vamos a alentar para que lo hagan. Entonces, dividiendo 1.000.000, dividido 3.600, nos va a dar una cantidad de grados, que esto sí nos va a determinar si este ángulo de 1.000.000 de segundos es obtuso, agudo, cóncavo, no lo sé. Nosotros usamos, y lo tienen ustedes generalmente en la muñeca izquierda, la mayoría lo usa ahí, tiene un sistema muy parecido, donde en lugar de grados, acá hablamos de horas, minutos y segundos. También el sistema horario es un sistema sexagesimal. Ya abundaremos en detalle a esto, y esto tiene que ver con el movimiento de la Tierra, pero no pretendan terminar quinto año, y mucho menos terminar primer año, y terminar hoy el ciclo básico. No les puedo contar todo. No les puedo contar todo. Entonces acá medimos un ángulo, acá hay una aclaración, ya la leyeron, ya la notaron, ya se aburrieron. Pero ¿cómo sumamos? Volvemos a la escuela primaria. Qué lindo que está. 40 grados, tenemos un ángulo de 40 grados, 32 minutos, 25 segundos, más un ángulo de 14 grados, 41 minutos, 55 segundos. Sumamos por separado, 3 cuentitas de sumar. Prohibido usar la calculadora en este caso. Por favor. Por favor. Y aparte la cuenta está hecha ahí. Ahí tenemos 80 segundos. Es decir, la cuenta propuesta tiene por resultado final, o prefinal, si ustedes quieren, como primer resultado obtenemos 54 grados, 73 minutos, 80 segundos. Bien. ¿Pero por qué, profe? Ahí sacan, ponen. Y bueno, porque 80 segundos, si dijimos que un minuto tiene 60 segundos, entonces una manera de reducir, digamos así, es sacamos los minutos que hay. Acá hay 80 segundos, pero con estos 60 segundos que hay acá, hacemos un paquetito y le ponemos nombre a ese paquetito, un minuto, y se lo agregamos a los minutos. Entonces nos quedan 20 segundos. Acá nos quedó 74 segundos, pero podemos sacar 60, porque es 60 minutos es otro paquetito al cual llamo un grado. Entonces, el resultado final, como dice acá, 55 grados, 14 minutos, 20 segundos. A ver quién me cuenta cómo se llama esa maestra de quinto, sexto grado que les enseñó esto por primera vez. Tengan un buen recuerdo para ella. Y para restar, acá ya tenemos letra de maestro, hacemos lo mismo. Acá en realidad esta cuenta resuelve este siguiente problema, que no está escrito. ¿Cuánto mide el complemento? Disculpen, ¿cuánto mide el suplemento de un ángulo de 43 grados, 18 minutos, 26 segundos? Entonces la cuenta que tenemos que hacer es 180 menos 43 grados, 18 minutos, 26 segundos. Pero esto de aquí, que en principio en esa cuenta, estos dos números no aparecen, porque tenemos 180 menos todo esto. Lo estoy marcando con el cursor. Y entonces acá usamos una cosa que se llama cambio. Acá no tenemos nada, menos 26, tenemos que tener algo acá. Entonces, 180 grados. ¿Qué es lo que menos puede prestar la familia de los grados? ¿Qué es lo más chiquitito que tiene? Un grado. Lo presta porque es solidario, es el hermano mayor. Le presta, le da, le concede un grado. Y se queda con 179. Le alcanza y le sobra. Pero ese grado que le presta el hermano mayor se convierte en 60 minutos. Porque es lo mismo hablar de un grado que de 60 minutos. Y como si fuiste ayudado, ayuda también, estoy hablando de solidaridad, entonces
el hermano del medio, el minuto, le presta, le cede, le concede, va en auxilio de su hermano menor y le presta, lo menos que le puede prestar, ¿qué es? Un minuto, quedan 59 y acá aparece. Entonces, esta cuenta que no se podía hacer, 180 menos 43, 18, 26, ahora se puede hacer porque el minuendo, palabra que después vamos a aprender y repasar, tiene números mayores que el sustraendo. Entonces hacemos la cuentita, acá está hecha. Le pido disculpas a los que entienden muy rápido esto, pero yo prefiero y me quedo más tranquilo si esto es así. Y acá tenemos una multiplicación. A ver, no voy a hablar. Miren un ratito. Traten de entenderla, repasen. Me merezco, de tanto que hablé antes, no hablar ahora. Para ustedes. Si lo hice, lo aprendí. Háganlo y apréndanlo. Y acá tenemos la división. En realidad, ¿qué estamos hablando? ¿Qué ángulo representa? ¿Cuándo mide un ángulo que representa la cuarta parte de 66 grados, 45 minutos, 36 segundos? Entonces comenzamos a dividir por el 66. Todo el mundo sabe que 66 dividido 4 da 16, que 16 por 4 es 64, 16 por 4 es 64, al 66 2. A 64 le faltan 2 para llegar a los 66 grados que figura acá en el dividendo. Para otra palabrita que introduzco. Esos 2 grados ya no los puedo dividir en grados, porque estoy dividiendo por 4, ya no da grados. Entonces los tengo que convertir. Y sabemos, por todo lo que dijimos antes, que 2 grados son 120 minutos. Si no, ¿de qué estamos hablando? Entonces, en total, ¿qué tenemos? Los 45 de la primera propuesta, más estos 120 minutos que se agregan de esta reducción que acabamos de hacer. Con lo que me da un total de 165 minutos. Acá falta esta marquita. Ustedes pónganla. Falta esta marquita. 165 minutos en total. Dividido 4, ni me fijo en esto, ni me preocupo. Tiene el calculador al lado. Háganlo ustedes. Pero yo sé que 165 dividido 4 da 41. Entonces, 4 veces 41 es 164. Quiere decir que le está faltando 1. En lenguaje de la escuela primaria, pero mucho más difícil, yo digo 165 dividido 4 le está 41. 41 por 4, 164. Le falta 1 para llevar a 165. Ese minuto que queda, que ya dividió la cuarta parte de un minuto, no va a dar minutos. ¿Y qué va a dar, profe? Va a dar segundos, que no estaban prestando atención. Entonces, este minuto lo transformo en 60 segundos y tengo 96 segundos. Y, profe, lo eligió a propósito, da justo, porque 96 dividido 4 da 24. ¿Puede quedar un número suelto, profe? Puede quedar un número suelto. No todas estas cuentas terminan con el resto, introduzco una nueva palabra acá, y con el resto 0. Y ya que estoy hablando de esto, digo, en este caso, estoy hablando de una división exacta. Porque la cuarta parte de un ángulo, el ángulo que representa la cuarta parte de este otro de 66 grados, 45 minutos, 36 segundos, mide exactamente, o su amplitud es de, palabra nueva que estoy introduciendo ahora, amplitud de los ángulos, 16 grados, 41 minutos, 24 segundos exactamente. Los triángulos. Hay todo tipo de triángulos. Ahora no voy a hacer mención a ningún otro que no tenga que ver con la matemática. Pero bueno, ahí tenemos un dibujito. Esta lámina nos podría servir de práctica. En realidad fue elegida porque es una linda presentación para el tema. Pero ahora, como estoy un poco inquisidor, digo que podríamos utilizarla
Y de hecho yo la voy a utilizar en otras actividades que tengo para preguntar, por ejemplo, ¿cuántos triángulos tiene esta figura? ¿Qué otras figuras se visualizan? ¿Qué nombre tienen? Y todo esto. Así que rápidamente pasemos, antes que se me ocurran nuevas preguntas, pasemos a lo que viene. Evidentemente el tema que viene son los famosos triángulos. El peor de todos, el triángulo de Bermudas, pero hace mucho que no se habla de ello. Googleen triángulo de Bermudas y se van a enterar por qué este profesor está acentuando esta expresión, triángulo de Bermudas. Tipos de triángulos. Esto es primaria. Vamos rápido. No quiero insultar su inteligencia. Todos sabemos que los triángulos se clasifican de dos maneras diferentes. Una según la longitud de sus lados y otra según la amplitud de sus ángulos. En la escuela primaria, desde la escuela primaria, viene un pequeño defecto que ahora mismo voy a corregir. Un tema conceptual en realidad. Definimos el triángulo equilátero como aquel, y acá no hay ninguna duda, que tiene los tres lados iguales, como dice ahí. Y también podemos decir que, por supuesto, y como consecuencia de ello, tiene los tres ángulos iguales, cada uno de 60 grados. Después tenemos el triángulo isósceles, que es el que tiene dos lados iguales, y esto está muy bien escrito, dos lados iguales. Y el escaleno, que no tiene los tres distintos, o no tiene ningún lado igual. Yo prefiero decir los tres lados distintos. ¿Y cuál es el problema que viene de la primaria, profe? Todos desde la escuela primaria, hay colegas que desgraciadamente lo dijeron en todos los confines de nuestra patria y del mundo, que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno desigual. Y aquí el error conceptual. El triángulo isósceles es el que tiene, como dice ahí en el texto, dos lados iguales. El tercer lado, ¿qué pasa con el tercer lado, profe? El tercer lado puede ser distinto del par de iguales, con lo cual estaríamos hablando de un isósceles propiamente dicho, aunque esto no lo van a encontrar en ningún libro. ¿Y qué pasa entonces, profe, cuando ese tercer lado es también igual o congruente, digamos, con... en algún momento voy a explicar esta diferencia entre igual y por qué preferimos en geometría usar la palabra congruente. Ahí ya están anotadas, anótenla y subrayenla, congruente. Después la vemos. Y si no, la googlean. Bien, no quiero repetir la frase de Confucio. Cuando el tercer lado, que generalmente es el que llamamos base, en una enseñanza estereotipada de la escuela primaria, es igual al par de lados que damos por iguales, entonces estamos en presencia de los triángulos equiláteros. Entonces, profe, hay uno que está levantando la mano. Y estoy adivinando la pregunta que me hace. Vamos a esperar 7 segundos para que yo escuche la pregunta. Efectivamente, es lo que yo estaba pensando. La pregunta que estaba esperando. La definición, una nueva definición de triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es un triángulo isósceles en el cual el tercer lado es igual a los otros dos. ¿Tengo necesidad de repetirlo? Esto no lo van a encontrar en una buena cantidad de partes. No sé si lo dice así el manual, no me acuerdo, espero que sí. Por las dudas lo reafirmo. Desde este punto de vista, un triángulo equilátero es aquel isósceles cuyo tercer lado es igual a los otros dos. Qué tranquilo me siento, lo dije, temía que me olvidara.
he borrado un pequeño error conceptual de la escuela primaria. Tuve 30 y pico años trabajando de maestro, 20 y pico de años trabajando de maestro, 20 de director de escuela primaria, otros tantos de profesor, así que cuando critico o corrijo algo de la escuela primaria lo hago con mucho amor, porque me da inclusive hasta un poquito de rabia, por qué no reconocerlo, cuando veo a algunos docentes enseñar mal algunos conceptos tan rotundos. En la clasificación de los ángulos, obviamente no hay problemas. Son tres clases bien definidas: los rectángulos, los acutángulos y los obtusángulos. La suma de los tres ángulos siempre es 180 grados. A ver, les propongo esta tarea. A ver, ponchame un poco. Hola, Beto. Ponchame un poco. Ahí está. Les propongo una tarea y los miro a los ojos. Con un papel de diario, con una cartulina, con papel glacé, con un pedazo de papel, formen un triángulo. Un triángulo. De cualquier clasificación. Equiláteros, rectángulos, lo que ustedes quieran. Inclusive lo más poco definido. Si quieren un acutángulo todo distinto, con los tres lados bien escaleno, acutángulo. Cortan las tres puntas del triángulo. Y la van poniendo una al lado de la otra. Una al lado de la otra. Y ahí van a ver que conforman los tres ángulos un ángulo llano. Un ángulo llano. Háganlo varias veces. Si en el caso de ustedes alguno tiene hijos o hijas chiquititos y no los deje estudiar, vení, ayúdame, ayuda a papá, ayuda a mamá. A ver el hermanito ese que molesta con la pelota mientras yo estudio matemáticas. Vení, nene, ayúdame un poco. Hacer un triángulo, cortarle las puntas, ponerlo una al lado de otra. Y van a ver que siempre esas tres puntitas cortadas conforman un ángulo de 180 grados, es decir, un llano. Por lo cual, en forma experimental, empírica, práctica, si ustedes quieren, están comprobando, no lo demuestran, pero están comprobando que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Bien, volvamos por favor a las diapositivas. Bueno, este tema me va a salir redondo. Todos los años hago el mismo chiste. Ni yo me lo creo. Ahí tenemos la circunferencia y trazada con uno de los instrumentos básicos que habíamos presentado, el compás. La circunferencia, después vamos a profundizar en el ciclo orientado, así que apúrense a probar el ciclo básico, así estudian más sobre este tema en el ciclo orientado, el curso orientado 1. Ahí tenemos un punto que llamamos centro, esto es revisión de escuela primaria de nuevo, y tenemos la puntita que gira sobre el centro y tenemos ahí ese redondel que se ve en perspectiva, esa figura que se ve ahí en plano se llama elipse, pero se supone que está en perspectiva y entonces lo que vemos es una circunferencia y resulta que cada uno de los infinitos puntos que están ahí, digamos en colorado o en color, si ustedes quieren, para no discutir sobre todo con las alumnas sobre los nombres de los colores, todo eso que está en color no negro, cada uno de esos puntos están a la misma distancia de O. Y acá voy a usar una palabrita, lápiz en mano ya. Yo digo que todos los puntos de la circunferencia, atención, equidistan de otro punto al que llamo centro. Están a la misma distancia. A esa distancia la llamo radio de la circunferencia. Y el centro, acá, el centro,
este punto que está acá. Estaba medio dormido, el cursor no lo estaba usando. Este punto es el referente de toda la circunferencia, pero se queda fuera de la cuestión, porque el centro, que es el que origina la construcción de la circunferencia, no pertenece a ella. No pertenece a ella. Entonces hay acá la circunferencia. Ahí tenemos los elementos de la circunferencia. Yo empezaría por acá, cuerda, todo segmento cuyos extremos son puntos de la circunferencia. Todo segmento cuyos extremos son puntos de la circunferencia. Ya tenemos el radio acá conocido, pero ¿por qué empiezo por acá? Porque resulta que vamos a definir a diámetro, y esto escríbanlo por favor, les voy a dar unos 14 segundos. El diámetro lo llamo, digo que es la mayor de las cuerdas. ¿Por qué la mayor de las cuerdas? Porque es la cuerda que pasa por el centro. Y su medida equivale, por pasar por el centro, a 2 veces el radio. Por eso hablamos de radio y diámetro. Y jugamos con las palabras. Decimos que el diámetro equivale a 2 radios, o decimos, o es el doble del radio, o su recíproca, que es que el radio es la mitad del diámetro. Pero esta figura a mí me gusta mucho, escríbanla y la subrayen, háganme caso. Estamos diciendo que el diámetro es la mayor de las cuerdas. Se supone que estamos hablando de longitudes, de ahí la mayor. Esta recta, que corta en 2 puntos cualesquiera, a la recta, a la circunferencia, disculpen, se llaman rectas secantes. Cortan. Y la cortan en 2 puntos. Rectas secantes. Puede ser esta. Siempre hay infinitas, ¿no? Hay infinitos diámetros, infinitos radios, infinitas cuerdas. Y acá también va a haber infinitas secantes. Van a cruzar de distintas maneras. Estoy tratando de hacer con el cursor distintos trazos, para que ustedes por lo menos los imaginen. Ustedes lo pueden hacer ahí con lápiz y papel. En ese lápiz y papel, el cual va a ser obligatorio a partir del martes que viene, tener al lado. Hoy los perdono porque es la primera clase. Y tenemos la recta tangente a la circunferencia porque pasa por uno de los puntos, solamente por uno de los puntos. La recta tangente toca la circunferencia en un solo punto. Acá no está explicado, no está dibujado, forma parte de mi obligación contarles y explicarles y enseñarles que en este punto de contacto con la recta tangente, obviamente hay un radio. Y miren qué casualidad. Esa recta tangente y el segmento radio son perpendiculares. Cuando 2 rectas o 2 segmentos o un segmento de una recta son perpendiculares, repasamos concepto de la escuela primaria, cuando al cortarse forman 4 ángulos rectos, o 4 regiones iguales, o 4 cuadrantes. Estamos repasando conceptos. Es obligatorio, los tenemos que refrescar. Luego estos servirán de base para entender cosas que ya no están en la escuela, que ya no vimos en la escuela primaria. Pero en esta primera clase de geometría elemental, o en esta clase elemental de geometría, vale el cambio de palabras, lo vemos así. Nuevo tema, cuadriláteros. Linda imagen, que sirve de presentación, pero como la anterior, sirve para presentar todos los cuadriláteros que hay. Miremos, se supone que estamos repasando las cuestiones de primaria. 3 o 4 diapositivas más adelante vamos a profundizar un poquito. Acá tenemos el cuadrado, 4 lados iguales. Ha llegado el momento, profe, de explicar, ya lo había anunciado usted antes, esto de congruentes e iguales. No es lo mismo. Congruente es el que es igual,
El que es igual es igual en todo. Idéntico, dos cosas idénticas. Dos cosas congruentes, generalmente dos segmentos son congruentes, porque tienen igual medida, pero pueden estar dibujados del mismo color, de otro color. No son iguales en todo. La congruencia se refiere a una sola cualidad del objeto. ¿Cómo, profe? Sonó muy difícil esto. Claro. Lo usamos prácticamente, y lo utilizamos en geometría sobre todo por los conceptos. Cuatro ángulos iguales. No son iguales, porque este es el de acá, este es el de acá. Son distintos, son cuatro distintos, en esencia, pero miden igual. Los cuatro miden 90 grados. Los cuatro son ángulos rectos. Entonces, respecto de su amplitud, son congruentes. ¿Qué dijo antes? Repítalo, si puede. Decimos que la congruencia es aquella que destaca la igualdad en una de las cualidades de los objetos. En una de las cualidades de los objetos, no en todos. Vamos a reservar el nombre de identidad o de idénticos a dos objetos realmente idénticos, o congruentes en todas las cualidades. Bueno, espero que esto se haya entendido. Cuando deformamos este cuadrado, lo estiramos un poco, imaginen que los lados son varillas extensibles, aparecen los rectángulos, que son conocidos por ustedes. Se puede decir que el cuadrado es un caso particular del rectángulo, porque el rectángulo tiene dos lados iguales y paralelos 2 a 2, y como un juego como hicimos con el isósceles y el equilátero, cuando el rectángulo, aparte de tener dos pares de lados iguales y paralelos entre sí, cuando esos pares a su vez son congruentes entre sí, entonces tenemos el cuadrado. Entonces el cuadrado es un caso especial del rectángulo. Miren si le sacamos jugo a la diapositiva. Imaginen que acá esto está articulado, hay un tornillito que me permite el movimiento. Imaginen los que lo conocen, los que lo tienen, los famosísimos, casi tema de los abuelos o de los papás carpinteros, el metro del carpintero, ese que se articula como los bastones de los ciegos. Ahora estoy pensando en esto, se me ocurre. Y podemos formar esta figura, pero al ser extensible, móvil, la podemos torcer de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué aparece? Esta otra figura. Como que el rectángulo aparece, si se me permite, es un barbarismo. Si se me permite el barbarismo, aparece cuando el rectángulo se tuerce, lo estoy poniendo entre comillas, y entonces acá aparece esto que llamamos paralelogramos propiamente dichos. Si al paralelogramo lo enderezamos, es decir, lo llevamos a triángulos rectos, tenemos un rectángulo. Quiere decir que el rectángulo es también un paralelogramo. Si el cuadrado, y acá los quiero confundir, porque si tienen esto claro quiere decir que están entendiendo. Si el cuadrado es un rectángulo, y si el rectángulo es un paralelogramo propiamente dicho, entonces el cuadrado, y este es un razonamiento matemático, es entonces un paralelogramo propiamente dicho. Son conjuntos que se incluyen. El más específico es el cuadrado, el del medio es los rectángulos, y el más general, en este caso, para ver estos tres, son los paralelogramos propiamente dichos. Por debajo tenemos otro tipo de cuadriláteros. Tenemos este que es muy general y que es solamente un cuadrilátero, no tiene ninguna otra propiedad. No tiene ninguna otra propiedad. Se los voy a dejar a ustedes averiguar el nombre, esta es la tarea, el nombre, va a aparecer de todas maneras en alguna otra diapositiva ahora, pero averiguar el nombre de este violeta. El monstruo fue a Florida a pesar del frío que hace. Acá apareció de nuevo, estornudando, es lógico, se hacía mucho frío. Este nombre. Estos, miren bien, tienen dos lados, acá estos dos son lados iguales. Estos dos son lados iguales. Estos son romboides. Romboides.
Este es como un cuadrado, pero que lo tuerzo como torcí esto, ¿sí? Y lo llamo rombo. Y estos son los famosos trapecios. Ahora van a aparecer todos los nombres de nuevo. Pero fíjense cómo podemos explotar una sola diapositiva. Prácticamente hablamos de la mitad del tema. Y entonces acá tenemos todos los nombres y aparece el nombre, aquel nombre que yo les pedí a ustedes, que espero que algunos se haya acordado, el trapezoide. Nosotros podemos clasificar a estos cuadriláteros con el criterio del paralelismo, por el cual si tengo un par de lados paralelos, aparece el trapecio. Si tengo dos pares de lados paralelos, aparece el paralelogramo. Y finalmente, si estos dos pares de lados paralelos aparte son congruentes, tenemos el rectángulo. Por la otra línea de razonamiento, es decir, poniendo otra cuestión, otro criterio para compararlos, en este caso, el anterior fue el paralelismo, en este otro es la igualdad. Entonces tenemos al trapezoide que no tiene ni nada paralelo ni nada igual. Pero después aparece el semirromboide, que es como un hermano desconocido de estas figuras que en primaria no se nombra para nada. En primaria no se trabaja, no está en los manuales, y yo he participado en la confección de algunos de ellos. No aparece en primaria la palabra semirromboide, y que tiene un solo par de lados, así como el trapecio tiene un par de lados paralelos, un solo par de lados paralelos, mejor dicho, el semirromboide tiene solo un par de lados congruentes. El romboide tiene dos pares de lados congruentes entre sí y distintos, es decir, acá tengo un par de iguales, de congruentes, y acá tengo otro par de congruentes. Y generalmente para el romboide no son los cuatro iguales. Esto lo reservo ¿para quién? Para el rombo. El rombo que tiene los cuatro lados iguales, pero tiene dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. La reunión, la consecuencia, el concepto más perfecto y completo de todo esto es el cuadrado. Porque el cuadrado es rectángulo porque tiene los lados opuestos 2 a 2 paralelos. El cuadrado también es un rombo porque tiene los cuatro lados congruentes. A ver, para que no se pierdan, tomemos aire. Yo puedo decir que el cuadrado es un rectángulo, por lo que acabo de decir, es también un paralelogramo, porque tiene los lados paralelos 2 a 2, y es también trapecio, porque el trapecio no es que tenga la condición de tener solo un par de lados paralelos, no, tiene que tener un par, y el otro par, profe, ¿qué está diciendo? Esto mismo, puede ser que sean, como en el caso del paralelogramo, los dos pares iguales. A ver, ahora se van a reír mucho, parece una estupidez. Yo le digo que todos ustedes tienen una oreja. No estoy diciendo que solo tienen una oreja, o que tienen una oreja sola. Yo estoy diciendo que tienen una oreja. Lo normal es tener otra oreja más y tener dos orejas para que no nos anden señalando por la calle. Pero ojo con la expresión, tengo uno o tengo solo uno. Esto más adelante va a ser mucho más estricto, esto va a ser mucho más preciso, e inclusive va a formar parte del coloquio y del léxico de otras materias que verán aquellos que avancen en el programa, que avancen en este plan de estudios que los va a ver definitivamente bachilleres, que se los deseo de todo corazón. No es fácil lo que acabo de decir. Escúchenlo de nuevo, léanlo. Quizás este sea el concepto más profundo de todo lo que vimos hasta ahora. Profe, qué lindo. Yo lo vi muchas veces en la escuela, en el museo, en la biblioteca. Inclusive una vez en cuarto grado parece que la maestra me lo hizo hacer. No entendí mucho. A ver, explíqueme un poco.
geoplano. ¿Qué es un geoplano? Básicamente es esto que se ven, es una madera con clavitos colocados a igual distancia. ¿Mm? Lo pueden hacer los que son papás, se lo pueden hacer a sus hijos para que se distraigan un poco, para que no estén todo el día preguntando cuando se corta la luz y no pueden mirar tele. Cuando le dicen, nene, entretenete un rato con el geoplano. ¿Y cómo se entretiene el nene? Y bueno, en este cuadrado de 16 clavitos, pueden hacerse más grandes, pero este es el principal, con gomitas, banditas de goma, o con hilo, uno puede dibujar distintos tipos de figuras y puede armar cosas increíbles. ¿Cómo, profe? ¿Con 16 clavitos y una tablita? Sí, sí, la creatividad. Lo hice y lo aprendí. Entonces ustedes mismos se ponen y pueden fabricar rectángulos, trapecios, cuadrados, figuras que no tienen nombre, y con esto no quiero decir lo que habitualmente se usa con lo que no tiene nombre, sino lo que quiero decir que no son figuras rígidas. Uno puede apelar a la creatividad y se usa, como en este caso, banditas o gomitas de distintos colores, se pueden hacer preciosuras geométricas, partiendo de esta base. No quería dejar de nombrar al geoplano, que por otra parte es varias veces centenario. Bueno, y esta es muy importante, aunque diga importante, pero a ustedes les va a parecer como corresponde. Y acá estamos hablando de los cuadriláteros en serio. De los cuadriláteros, ojo, no hablamos antes de los cuadriláteros en plano, pero acá tenemos una muy buena síntesis de todos los conceptos, de todo lo que hemos hablado antes. Estudiando esto, acá tienen, insisto, con la síntesis para repasar, tienen todo anotado acá. Lo que son, cómo se clasifican, cómo se llaman, las características que tienen, está destacado en colores. Es precioso. Envidio al que armó esto. A mí no se me hubiera ocurrido. Lo estoy utilizando. Todo esto son aportes de internet. Por si alguno preguntó de dónde saca todo esto el profe. Acá tienen todo como para empezar el estudio y a su vez para repasar y fijar conocimientos. Esta diapositiva también tiene una tarea para ustedes. Hay una palabra rarísima. Por favor, averiguar qué es. Entre todo lo que hemos hablado, hay una palabra de la cual no hemos nombrado. Ni pienso nombrarla. Encuéntrenla, googleen y averigüen qué es. Si no encuentran ninguna rara, si conocen todas las palabras que están escritas ahí, no hagan nada. Estamos llegando sobre el final, así que bueno. Esta diapositiva es de síntesis más que completa de todo lo que hemos hablado de los cuadriláteros. Y acá tenemos otra más, yo sabía que venía esta. Porque la anterior tiene en cuenta los lados. En cambio esta otra tiene en cuenta las diagonales. Es decir, la clasificación de las figuras respecto de las condiciones, las características y la comparación que hay entre las diagonales. Por ejemplo, las diagonales de un rectángulo tienen la misma longitud. Las diagonales son congruentes. En el rombo, dice, además son perpendiculares. Hay que seguir la flecha de donde empieza. Cuadrilátero cualquiera, las diagonales cualesquiera. Acá hay una n de más. El trapecio, las diagonales que se cortan en un punto interior. Esto también sirve. Esto no se ve tanto en la escuela primaria. Yo diría que no se ve. Yo esto lo enseñé muchos años en segundo año de secundaria. La clasificación de los cuadriláteros según las diagonales. Presten la atención, acá está. Googleen para verlo de otra manera. Es excelente, también como resumen y síntesis.
Y acá tiene una figurita, una especie de tangram especial, por el cual acá tenemos, más allá de la belleza, o no, según el aspecto subjetivo de cada uno de ustedes, vemos ahí en este tangram pentagonal, acá tenemos otra palabra, pentagonal, porque hemos hablado de los triángulos, de los cuadriláteros, y hay otro tipo de figuras con los cuales vamos a terminar la clase, que son los polígonos, es decir, las figuras de más de 4 lados. Pero en este dibujo precisamente tenemos pentágonos, tenemos triángulos, tenemos ángulos de distinta clasificación, tenemos trapezoides y tenemos unas cuantas cosas. No les voy a contar todo, es trabajo para ustedes. Esta clase, no sé si lo dije, es de ida y vuelta. Ustedes lo hacen, lo aprenden. Si no lo hacen, por ahí les dura una semana de conocimiento. Y finalmente, como estrellas, después en otros niveles lo vamos a estudiar en mayor profundidad, los poliedros regulares. Los poliedros regulares, que son los cuerpos que descubrieron los griegos y que tienen, la maestra de séptimo grado tenía una caja de cuerpos donde estaban siempre los poliedros regulares. Ahí tenemos el cubo, el tetraedro, octaedro, 8 caras triangulares, el tetraedro, 4 caras triangulares, el cubo o hexaedro, 6 caras cuadradas, el dodecaedro, 12 caras pentagonales. Alguna vez, hace unos cuantos años, una empresa sacó de propaganda un almanaque con dodecaedros y en cada una de las 12 caras estaba el almanaque del mes. Lo usaron de propaganda, pero una aplicación. Por aquello que dijimos al principio, la geometría está siempre viva, siempre presente. Y finalmente tenemos al icosaedro, 20 caras. Estos son los poliedros regulares clásicos. Existen otros, pero no es el tema de esta clase ni de este nivel. El icosaedro, 20 caras triangulares. Averigüen, googleen, estudien. Para probar, ¿y qué voy a decir? A ver, levanten la mano. Para probar y para qué también. Muy bien, todos a coro están diciendo para aprender, profe. Todos queremos aprender. Si aprendemos, aprobamos. No estamos aquí solo para probar. Estamos acá para aprender. Y la consecuencia lógica del aprender bien es aprobar. Y ahora el último concepto que está en la guía, algo muy nuevo para ustedes, y es el último tema del programa de esta unidad, y que es realmente una novedad que no se ve en la primaria, los vectores. Acá un vector, no se lo cuenten a nadie, no digan que lo dije yo, por favor, esto es en confianza, dada la hora. Es un segmento con punta. Es la primera idea que les doy. Acá tengo un segmento y tiene un sentido. No va de cualquier lugar a cualquier lugar. Va desde el punto A hasta el punto B. Y este vector, que es un elemento potentísimo en matemáticas, también lo van a ver en física. Así que préstenle atención. Y sobre todo esta representación gráfica que se viene ahora del vector. En un gráfico cartesiano, tema de otro ciclo, pero que ustedes también lo saben. Se diagrama el plano según dos rectas, los ejes de coordenadas, y acá tenemos el vector. P es el punto de iniciación, y como palabras nuevas para ustedes, o no, tenemos abscisa ordenada del P, y acá tenemos 1, 2, este es el punto 1, 2. Esto como curiosidad, como información. El profe habló de esto. Ya van a venir otros temas en otros niveles o en este mismo nivel, pero donde esto lo vamos a profundizar.
no es una especie de toco y me voy, es simplemente que aparezca en sus vidas matemáticas, aunque sea los nombres y las ideas. Entonces decimos que las coordenadas del punto Q, en este caso, son 4, 4. La del punto 2, 1. Abscisa ordenada. Palabras nuevas. Ya las están escribiendo. Yo veo que todos la están subrayando. Están todos felices de aprender tantas palabras nuevas como tuvo esta clase. Con que vamos enriqueciendo nuestro acervo matemático. Números enteros. Ahí quedó clarito que lo vamos a denotar con la letra Z mayúscula. Bien. Mi señora contenta porque se llama Zulema. Obviamente le decimos Zuli. Bien. Resulta que con los números naturales, y yo les anticipé cuando les expliqué lo del juego, que aparecían unas cuentitas que a lo mejor no podíamos usar, aquello de 1 por 5 menos 6. ¿Y cómo es, tío?, preguntaba el sobrino antes. ¿Se acuerdan? Hace 17 minutos de esto. Entonces, habida cuenta que esta cuenta no la podemos hacer, 5 menos 6, 2 menos 5, y en general, hablando en general, no podemos hacer ninguna cuenta de restar tal que el minuendo sea menor que el sustraendo, y esto traía a la humanidad un problema porque no se podía, esto implicaba directamente en el comercio, en las transacciones que se hacían. Entonces, aquellos hombres de cerebro superior, esos grandes bochos, siempre en todas las épocas hubo unos cuantos, dijeron, bueno, vamos a crear un nuevo tipo de números y vamos a trabajar con los números negativos. Es decir, si 2 menos 5, entonces, si vos me das 5 y vos me das 2 y yo te doy 5, a cambio todavía me debes 3 para equiparar. Entonces, pero 3 ¿qué? 3 no los tengo. Entonces le ponemos una marquita, un signo de restar, un menos 3. Esto quiere decir que alguien le está debiendo 3 a este otro señor, porque el señor le dio 5 y él le alcanzó a dar 2. Todavía le tiene que dar 3 más, menos 3. Esta es una explicación un poco fantasiosa, pero para que ustedes tengan idea. Se utiliza en geografía, con estos números enteros negativos, se usan en geografía para las depresiones, se usan en la historia para los años anteriores a Cristo. Se tienen aplicaciones impresionantes. En la primera clase, cuando di la frase de Confucio y los años que les di como problema calcular los años que vivió Confucio, ahí tienen el caso de cuentas donde aparecería un número negativo. Pero bueno, ubicado en la recta, que siempre la recta es clara, visible, esta por ejemplo que está muy bien hecha, no la hice yo, tengo el origen que es 0, y entonces ya no hablamos de los números naturales, hablamos de los números enteros positivos. Y acá está la flecha porque hay infinitos. Simétricamente a ellos, hacia la izquierda, aparecen sus espejos negativos. El 1, menos 1. El 2, el menos 2. Y así sigue, sin solución de continuidad, hasta menos infinito. Profe, estamos hablando de infinito, estamos naturalizando algunos conceptos que luego, en este curso y en los que siguen, vamos a profundizar. Ya tenemos lenguaje de escuela secundaria. Si bien nos apoyamos para entender mejor en lo que hemos aprendido o lo que nos acordemos de la escuela primaria. Entonces, el 0, entonces hay alguien que está preguntando. Hoy no la veo a la señora Rubia, mañana debe estar viendo la clase. Hoy no la veo. Pero yo preguntaría, ¿y el 0 qué es, profe? ¿Positivo o negativo? No, ni una cosa ni la otra.
los números enteros se quedan conformados por los enteros positivos, por el 0 y los enteros negativos. ¿Y cuántos son? Infinitos. ¿Cómo? Dijo, para un lado infinitos, para otro lado infinitos, entonces habría doble infinito. No, no. El concepto de infinito no es un número, es algo mucho más difícil, es de la facultad, ni lo van a ver en el secundario, pero entonces todo, aunque aparentemente haya el doble de números enteros que los naturales, aparentemente, a todos le asignamos como cantidad, aunque esto está mal dicho, pero para expresar algo decimos que son conjuntos infinitos. Infinito no es un número, no es una cantidad, me corrijo, porque no quiero dar ideas equivocadas o equívocas. No equivocadas, sino equívocas. ¿Qué diferencia hay, profe? Y la que está equivocado está equivocado, y lo que es equívoco puede producir equivocaciones. Continuemos. Bueno, acá nos avanzamos, porque bueno, la regla de los signos que ustedes conocen, acá está expresado para la cuenta de dividir, también para la cuenta de multiplicar. Después volveremos a la suma o la resta, pero acá me está diciendo que las operaciones de multiplicar o de división entre signos de igual signo, de más por más o más dividido más, es positivo, más dividido menos, menos dividido, esto lo saben, ni lo leo. Puede decir por acá, esta es una regla. A mí me gusta decir que dos números de igual signo siempre son positivos y los de distinto signo dan negativo. Serían dos reglas y no cuatro.